Voy a volver a repetir porque dice aquí esperar por 5 segundos. Bueno, voy a darle OK porque algo pasó. Aparentemente todo estaba bien. Bueno, estamos aquí ya en el carro. Vamos a entrar por inmovilizador. Ya tenemos la interfaz ahí puesta. Buscamos la N para Nixon. Vamos a darle selección automática. Nos dice que pongamos el switching on. Bueno, el estacionario, perdón. Open and close the door. Ok, the driver door. Una vez. Y poner ignition. Si no puede poner ignition en on, entonces damos OK. No tenemos llave porque la llave original se perdió. Compraron esta llave nueva y es la que vamos a programar. Está escaneando el sistema. Bueno, cambió el %. Saltó de un 70 y puso esa pantalla de advertencia donde dice que está estableciendo comunicación con el vehículo. Ahí nos está señalando el sistema inmovilizador que está activo. Vamos a escanear el sistema inmovilizador. Vamos a ver la topología completa. Nos dice que tiene un número de llave igual a 2 registrada, que el BCM tiene 2 códigos de error. Vamos a esperar que termine de escanear. Muy bien, ya ha terminado. Vamos a darle, voy a ver los 2 códigos que tiene. Dice bajo voltaje, aunque ese es pasado y no data desde el... Esto me parece que es la transmisión. Bueno, voy a dar borrar el código, o al menos el... Dice que ya no se ha detectado. Muy bien, vamos a darle todas las llaves perdidas, guiado. Vamos a darle iniciar. Dice que este procedimiento borrará todas las llaves. Dice prepare todas las llaves del vehículo con un máximo de 4. Sí, vamos a darle que sí. Nos dice poner ignition en off. Está ignition off. El hazard o los estacionarios están puestos. Y abrir y cerrar la llave del chofer una vez y darle OK. Dice place the back, o sea, debemos poner la parte de atrás de la llave aquí en el switch y darle OK. Bueno, dice que requiere Wi-Fi. Voy a poner pausa y ponerle el Wi-Fi del hotspot del teléfono. ¿3 doritos después? Bueno, ya he activado el Wi-Fi del teléfono. Vamos a comprobar que sea así.
perdón, el hotspot ya aquí está ya salvado, ya está, bueno, se está conectando ahora. Dice que tiene buena calidad, así que damos un paso atrás, le damos OK. Hay que apretar el botón de ignition por 2 segundos o más y enter ignition switch to the on position. Así que presionar el botón de encendido de ignition switch por 2 segundos o más y poner el switch en ignition. Así que apretarlo, 1, 2, ya se ha puesto en ignition, damos OK. Dice que si se ha encendido voy a apagar el aire acondicionado porque no quiero aumentar el consumo. Dice que si el board está encendido le decimos que sí. Nos manda a apagar y esperar 3 segundos. 1, 2 y 3. Damos OK. Presionar el botón una vez. Muy bien. Se ha encendido el dash, el clúster, y dice que si queremos programar una nueva, le decimos que no. Nos manda a apagar nuevamente el switch. 1, 2, 3 segundos. Damos OK. Dice que eso está ya terminado. Que abra y cierre la puerta una vez. Que clique un lock y un lock las 2 veces una vez. Bueno, no está diciendo ambas a la vez. ¿Alguna vez te ha llegado un cliente jurando que su llave es la original? La espada gira en la puerta, pero el auto está muerto. Hoy tenemos un Nissan Altima 2014 que casi me hace dudar de mi equipo. Este auto lleva una ID47 a 433 MHz. Sorpresa, mi KM100 dice ID46 a 315 MHz. ¿Será una llave Frankenstein? ¿Qué pasó realmente? Espada correcta, dentro de cover y electrónica vieja de un Sentra o Versa. Llave y auto hablando idiomas distintos. Tomé llave correcta, programé, arranqué, esperé 5 segundos para cerrar el ciclo y... música para mis oídos. El auto arrancó y el control respondió. Moraleja, colegas, espada de metal no miente. La electrónica sí pudiera. Créanle al manual, no al cliente. Si te gustó este diagnóstico, dale like y suscríbete para más casos de cerrajería real. Bueno, nos manda a encender el carro. Voy a volver a repetir porque dice aquí esperar por 5 segundos. Bueno, voy a darle OK porque algo pasó. Aparentemente todo estaba bien. Ya ha arrancado. Lo que pasa es que no dejé apretado el botón por los 5 segundos necesarios para que se confirmara y salir del proceso de programación. Así que ya funcionan bien. Ya podemos quitar el estacionario, volver a apagar nuevamente, apretamos el freno y ya está programado el control remoto con el proceso de todas las llaves perdidas. Vamos a clonar una llave de un 2014 Nissan Altima. Tenemos la espada original ahí, la hemos puesto en el clamp A, en la marca cuarta, en la cuarta línea.
Venimos aquí a base de datos, bajamos hasta la N para Nissan Altima, es un 2014, así que la L33 es desde el 13 al 18, ya lo tenemos ahí. El Clan M5, cara A, cuarta posición. Vamos a darle decodificar. Como siempre, comprueba de que tengamos puesto el clamp adecuado. Ahora está viendo la llave, la posición, si lo hemos puesto en la posición adecuada. Ahora ya está leyendo los bits o la profundidad de cada pin, de cada chaveta. Muy bien, ya he hecho la decodificación porque es bilateral, ambos lados son iguales. Ya ahí tenemos la decodificación. Muy bien, vamos a poner la llave nueva para hacer el corte. Ya está ahí en la posición adecuada. Vamos a bajar el protector, le damos cortar y nuevamente cortar. Nuevamente el sensor de posición detecta si estamos con el clamp adecuado, la posición de la llave. También comprobó la profundidad de la cuchilla de corte, ahora la posición adecuada de la llave. Ahora arrancó la cuchilla de corte e inicia el corte. Bueno, ya ha terminado. Luce bien.